Mi corazón se detuvo cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi propio hijo. Quiero el veneno más fuerte. Esa anciana necesita irse pronto. Fue como recibir un disparo en el pecho, un dolor que parecía arrancar pedazos de mi alma. Ni en mis peores pesadillas imaginé que un día escucharía algo así del niño que he tenido en mis brazos tantas noches. Estaba en la cocina de mi casa preparando un té de manzanilla, como hago todas las noches antes de dormir. La casa estaba silenciosa, como siempre después de las 8. Paulo había llegado más temprano del trabajo ese día, algo raro últimamente. Pasó junto a mí apenas respondió a mi hola, hijo, y se encerró en la habitación de huéspedes que usa como oficina cuando viene a visitarme. Me pareció extraño, pero ya estaba acostumbrada a su manera distante. El piso de madera de IP instalado por mi difunto marido hace más de 30 años, crujió bajo mis pies mientras caminaba por la cocina. Ese crujido siempre me trajo consuelo, como si la casa tuviera vida propia y hablara conmigo. Esa noche, sin embargo, me ayudó a escuchar lo que no debía. Cuando pasé por el pasillo llevando mi taza humeante escuché su voz, un tono más bajo de lo normal, casi un susurro conspirador. No puede ser cualquier cosa, decía por teléfono. Quiero el veneno más fuerte. Esa anciana necesita irse pronto. La taza tembló en mi mano. Un poco de té caliente se derramó sobre mis dedos, pero apenas lo sentí. El shock fue tan grande que todo mi cuerpo parecía anestesiado. Necesité apoyarme en la pared para no caer. Su voz continuó. Ahora más impaciente. Claro que tiene que parecer natural. Nadie puede sospechar. Eres farmacéutica. Claudia debe conocer algo que no deje rastros. Mi nuera. Estaban planeando juntos. El té en mi mano, de repente, parecía amenazador. ¿Cuánto tiempo llevaban intentando envenenarme? ¿Sería por eso que me sentía más débil en las últimas semanas? ¿Que los exámenes de la doctora Beatriz no encontraban explicación para mis mareos y náuseas? Con el corazón latiendo en el pecho, volví a la cocina en pasos silenciosos. Tiré el té en el fregadero y observé el líquido dorado escurrirse por el desagüe. ¿Como algo que debería calmarme podría ser mi final? Me senté a la mesa y puse las manos en mi rostro. Sentí las lágrimas deslizarse entre mis dedos, calientes como el té derramado. Recordé cuando nació Paulo, su piel rojiza y su llanto fuerte. Él va a ser decidido, dijo la partera. Los niños que nacen gritando así saben lo que quieren. Nunca imaginé que lo que él querría algún día sería mi muerte. La casa que tanto amaba en el barrio de Graca, una de las áreas más valoradas de Salvador, había sido construida con el sudor de mi trabajo como enfermera y los ahorros que mi marido dejó cuando se fue demasiado pronto. Paulo siempre la admiró, siempre comentaba cómo era un desperdicio que una señora viuda viviera sola en una mansión así. Ahora entendía el brillo en sus ojos cuando decía eso. No era preocupación, era codicia. Me quedé sentada allí por horas, mirando el reloj de pared que marcaba cada minuto de mi nueva realidad. ¿Qué se hace cuando descubres que tu hijo quiere matarte? ¿A quién se le llama? ¿Qué se siente? Rabia. Miedo, tristeza. Sentía todo eso y un poco más. Era como si un agujero negro se hubiera abierto en el medio de mi pecho, succionando todas mis emociones y dejando solo un vacío doloroso. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando los azulejos portugueses de mi cocina, tomé una decisión. No sería víctima en mi propia casa. No moriría a manos de quienes debían protegerme. Si Paulo y Claudia querían guerra, la tendrían. Pero ahora tenía la ventaja. No sabían que yo sabía. Preparé café como si nada hubiera pasado. Escuché sus pasos por el pasillo y forcé una sonrisa. ¿Dormiste bien, hijo? Pregunté con una normalidad que no sentía. Sí, mamá. Respondió evitando mis ojos. Noté como nunca antes la facilidad con que mentía. ¿Quieres café?, ofrecí, sabiendo que nunca lo rechazaba. Claro, respondió, tomando la taza que le extendí. Nuestros dedos se tocaron por un momento y sentí un escalofrío. Esas manos que una vez sostuve mientras enseñaba a dar los primeros pasos ahora planeaban mi final. Mientras tomaba el café, observé su rostro. Los mismos ojos del padre, el mismo mentón fuerte.
¿Cómo podía haber tanta maldad escondida detrás de rasgos tan familiares? ¿Cómo no vi las señales? Quizás porque el amor nos ciega, quizás porque nunca queremos creer lo peor de quienes amamos. ¿Claudia viene hoy? Pregunté casualmente. Sí, pasa después del trabajo. Dijo que traerá ese nuevo medicamento que la doctora recetó para ti. Otra mentira. La doctora Beatriz no había recetado nada nuevo. Tragué en seco y asentí. Qué bien, es tan atenta. La ironía quemó mi garganta como ácido, pero mantuve la sonrisa. Paulo terminó el café y dijo que iba a trabajar. Me besó la frente antes de salir, un gesto que ahora parecía una profanación. En cuanto la puerta se cerró tras él, tomé el teléfono. Mis manos temblaban tanto que marqué el número equivocado 2 veces. Finalmente escuché la voz reconfortante al otro lado. Hola, Inés. Soy Antonia. Necesito tu ayuda. Ha pasado algo terrible. Momner, mi amiga de más de 4 décadas, la única persona además de mi difunto esposo que realmente me conocía, percibió de inmediato la gravedad en mi voz. Voy para allá ahora mismo. Mientras la esperaba, miré las fotos en la pared de la sala. Paulo niño, Paulo adolescente, Paulo adulto. En todas ellas estaba a su lado, sonriendo, orgullosa, una vida entera dedicada a él. Y al final, ¿qué había recibido a cambio? Una sentencia de muerte, pero algo dentro de mí, tal vez el instinto de supervivencia que me había hecho superar tantas dificultades en la vida, me decía que esta historia no terminaría como él planeaba. No sería solo una anciana que murió naturalmente, dejando una herencia conveniente. Sería la mujer que luchó por su vida y ganó. Cuando sonó el timbre sequé las lágrimas, enderecé la postura y fui a abrir la puerta. El primer paso de mi plan estaba a punto de comenzar. Inés, con sus 70 años y una energía envidiable, entró como un huracán. Antonia, por el amor de Dios, ¿qué pasó? Estás pálida. Cerré la puerta detrás de ella, asegurándome de que realmente estábamos solas. Entonces, con la voz más firme que pude encontrar, le conté todo. A cada palabra veía el horror crecer en los ojos de mi amiga. Cuando terminé, ella sostuvo mis manos entre las suyas. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con una determinación que me dio fuerzas. Voy a luchar, Inés. Voy a luchar con todas mis fuerzas y necesito tu ayuda. Inés se sentó conmigo en la mesa de la cocina, sus ojos experimentados estudiando cada rincón de la casa como si buscara cámaras ocultas o oídos en las paredes. Lo primero que necesitamos hacer es confirmar tus sospechas, Antonia, dijo, apretando mi mano arrugada con la suya. No podemos acusar a tu hijo de algo tan grave basándonos solo en una conversación telefónica. Sabía que tenía razón, pero mi corazón de madre ya se había roto solo por escuchar esas palabras. No necesitaba más pruebas. Aún así, asentí con la cabeza. ¿Por dónde empezamos?, pregunté sintiéndome extrañamente tranquila, ahora que no estaba más sola con mi terrible secreto. Por los medicamentos que tu nuera ha traído. ¿Dijiste que empezaste a sentirte mal hace cuánto tiempo? Cerré los ojos, tratando de recordar cuándo comenzaron los síntomas. Los recuerdos de los últimos meses parecían borrosos, como si los viera a través de un vidrio sucio, hace unos 3 meses. Al principio, solo eran mareos ocasionales. Nada que no pudiera atribuir a la presión alta, pero luego vinieron las náuseas, la debilidad en las piernas, los lapsos de memoria. ¿Y fue cuando Claudia empezó a traer los medicamentos especiales? Inés preguntó haciendo comillas con los dedos. Sí. Decía que eran suplementos naturales que ayudarían a fortalecer mi sistema inmunológico, que al trabajar en la farmacia tenía acceso a productos mejores que los vendidos normalmente. Inés movió la cabeza indignada. ¿Tienes alguno de esos medicamentos todavía? Me levanté y fui al armario de la cocina, donde guardaba una pequeña caja de madera con mis medicamentos. Saqué un frasco pequeño casi vacío con cápsulas de color verde claro. ¿Son estas? Me trae un frasco nuevo cada 2 semanas. Inés examinó el frasco sin abrirlo. No había etiqueta, solo un papel manuscrito que decía suplemento 2 al día. Necesitamos analizar esto. Conozco a un farmacéutico retirado que puede ayudarnos sin hacer muchas preguntas. Asentí. Pero una duda surgió en mi mente.
¿Y si ella se da cuenta de que el frasco ha desaparecido? No vamos a llevar el frasco. Solo algunas cápsulas. Mientras Inés guardaba cuidadosamente 2 cápsulas en un pañuelo y lo metía en su bolso, escuché el sonido de la llave en la puerta principal. Mi cuerpo entero se tensó. Era demasiado pronto para Paulo o Claudia. Dona Antonia, soy yo, Julio. La tensión en mis hombros se relajó instantáneamente al escuchar la voz familiar de mi jardinero. Julio venía todos los martes y jueves a cuidar el jardín que tanto amaba mi esposo. A lo largo de los años, se había convertido casi en un miembro de la familia. La familia que elegí, no la que me traicionó. Estamos en la cocina, Julio. Llamé. Entró con la gorra en la mano y una sonrisa sincera en el rostro marcado por el sol. A sus 42 años, Julio tenía la energía de un joven y la sabiduría de un anciano. Notó de inmediato que algo estaba mal. ¿Pasó algo, dona Antonia? Tiene una cara. Miré a Inés, que hizo un pequeño gesto de aprobación con la cabeza. Julio era de confianza. Quizás necesitáramos más aliados. Siéntate, Julio. Tenemos una historia difícil que contar. En los próximos 20 minutos narré nuevamente lo que había descubierto, observando el rostro de Julio pasar de la sorpresa a la ira y finalmente a una determinación feroz. Esto no puede quedar así, doña Antonia, dijo con el puño cerrado sobre la mesa. El señor Paulo nunca lo pensé, siempre creí que era solo distante, pero esto es monstruoso, por eso necesitamos pruebas. Y se intervino. Antonia, ¿tienes el número de tu doctora? Aquella de la que siempre hablas bien, la doctora Beatriz. Completé. Draz Machado, ella me ha estado atendiendo durante años. Fue ella quien hizo los exámenes cuando empecé a sentirme mal, pero no apareció nada concluyente porque no sabía qué buscar. Inés concluyó, llama a ella, pide una cita lo más rápido posible, pero no comentes nada por teléfono. Nunca se sabe quién puede estar escuchando. Julio se levantó decidido. Doña Antonia, sé que no es mi asunto, pero ¿qué pasa si ellos logran lo que quieren? ¿Quién se quedaría con esta casa? ¿Con sus bienes? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque nunca lo hubiera pensado, sino porque parecía tan irrelevante en ese momento cuando mi propia vida estaba en juego. Pero Julio tenía razón. Seguir el dinero siempre revela motivos. Paulo es mi único hijo. Naturalmente heredaría todo. La casa, los ahorros, las inversiones que dejó mi marido, todo quedaría para él. Y con Claudia, claro, siendo su esposa. ¿Y cuánto vale todo eso, si me permites preguntar? Inés cuestionó. Hice un cálculo rápido mental. La casa en Graca debe valer unos 2 millones hoy en día. Las inversiones tal vez otro millón. No es una fortuna absurda, pero es más que suficiente para alguien desesperado. Julio completó. Doña Antonia, Paulo tiene problemas financieros. ¿Sabe algo? Esa pregunta me hizo reflexionar. Paulo siempre fue reservado sobre sus negocios inmobiliarios. En los últimos encuentros familiares, parecía más tenso de lo normal, revisando constantemente el celular, bebiendo más de lo habitual. No sé con certeza. No comparte mucho sobre su vida financiera conmigo, pero hubo una cena el mes pasado. Discutió con Claudia cuando pensó que yo estaba en la cocina, algo sobre una inversión que salió mal, acreedores llamando. Ahí está, dijo Inés intercambiando una mirada significativa con Julio. El motivo o el dinero, siempre vuelve al dinero. En ese momento mi celular sonó, el nombre de Paulo parpadeó en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Mostré la pantalla a mis amigos y les hice señas para que guardaran silencio. Hola, hijo. Contesté tratando de sonar natural. Mamá, solo para avisarte que Claudia pasará por ahí alrededor de las 6. Ella llevará una cena lista para ti y esos nuevos medicamentos de los que hablé. Ah, qué amable de su parte, respondí sintiendo a Billy subir por mi garganta. Voy a esperar. ¿Cómo te sientes hoy? La falsa preocupación en su voz casi me hizo perder la compostura. ¿Cómo lo lograba? ¿Cómo podía fingir tan bien? Un poco cansada como siempre, pero nada grave. Descansa bastante, mamá. Necesitas cuidarte.
Sí, hijo. Me cuidaré. Cuando colgué, mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. Inés lo tomó gentilmente de mí y lo puso sobre la mesa. Fuiste genial, Antonia. No sospecha de nada. Tenemos hasta las 6 de la tarde, dijo Julio consultando el reloj. ¿Qué hacemos hasta entonces? Llamo a la doctora Beatriz y pido una cita urgente. Después necesito encontrar un lugar para guardar estas cápsulas donde Claudia no las encuentre. Y quizás una idea comenzó a formarse en mi mente, dolorosa, pero necesaria. Tal vez sea el momento de actualizar mi testamento también. Inés y Julio me miraron sorprendidos. No me estoy rindiendo, expliqué. Muy por el contrario. Me estoy preparando para todas las posibilidades. Si algo me sucede antes de que tengamos pruebas, quiero asegurarme de que Paulo y Claudia no vean un centavo de mi dinero. ¿Tiene otros parientes?, preguntó Julio. Mi hermana Lucia, que vive en Recife, mi nieta Amanda, hija de Paulo, que está en la universidad, y bueno, hay las instituciones de caridad con las que trabajo como voluntaria. Es una buena idea, coincidió Inés, pero asegurémonos de que no sea necesario usar ese testamento tan pronto. Mañana pasó en un torbellino de actividades. Conseguí una consulta con la doctora Beatriz para el día siguiente. Inés se llevó las cápsulas misteriosas. Prometiendo volver con noticias, Julio siguió trabajando en el jardín como si nada hubiera pasado, pero noté que estaba atento a la casa, vigilando cualquier movimiento sospechoso. Cuando quedé sola, la realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Me senté en el sillón de la sala, aquel que tanto le gustaba a mi marido, y me permití llorar de nuevo, no solo por la traición, sino por los recuerdos. Paulo, niño corriendo por el jardín. Paulo adolescente trayendo a su novia para conocer a sus padres. Paulo adulto abrazándome en el funeral de su padre, donde yo había fallado. ¿Cómo no vi las señales? ¿Era el dinero tan importante para él? ¿O había algo más, algún resentimiento enterrado que nunca pude identificar? El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo mis pensamientos oscuros. Era Inés, Antonia. Mi contacto echó un vistazo rápido a las cápsulas. Aún no pudo identificar todo. Hará un análisis más detallado, pero dijo que definitivamente no es un suplemento natural. Tiene sustancias que no deberían estar allí, incluyendo algo que parece ser un compuesto de metales pesados. Mi estómago se hundió. Era real. No era paranoia. Realmente me estaban envenenando. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Mi voz pequeña y distante. Sugirió guardar las próximas dosis que ella te dé. No tomes nada. Vamos a reunir pruebas, Antonia. Y cuando tengamos suficientes, iremos a la policía. La perspectiva de denunciar a mi propio hijo a la policía era tan dolorosa que casi me hizo reconsiderar todo. Pero entonces recordé la frialdad en su voz por teléfono. Esta anciana necesita irse pronto. Para él, ya no era más su madre. Solo era un obstáculo entre él y mi dinero. Está bien, acepté. Vamos a hacerlo. A las 6 en punto sonó el timbre. Respiré hondo, ajusté mi rostro a la expresión más neutra posible y fui a abrir. Claudia estaba parada en la puerta, impecable como siempre en su bata de farmacia, cargando una bolsa de comida y un pequeño frasco que reconocí de inmediato. «Sogra, ¿cómo se siente hoy?», preguntó con esa sonrisa que ahora me parecía tan falsa. Cansada, como siempre, respondí, repitiendo lo que le había dicho a Paulo. Traje una lasaña para usted y ese nuevo medicamento del que hablé. Le ayudará con su energía, estoy segura. La invité a entrar, observando cómo se movía con familiaridad por mi casa. ¿Cuántas veces estuvo aquí sonriendo mientras planeaba mi muerte? Voy a servir la lasaña para usted y a separar los medicamentos. 2 por la mañana y 2 por la noche, ¿recuerda? Asentí dócilmente interpretando el papel de la suegra indefensa y confiada. Mientras ella se ocupaba en la cocina, envié un mensaje rápido a Inés. Ella está aquí. Trajo más medicamentos. La respuesta llegó casi instantáneamente. No tomes nada. Guarda las cápsulas. Estaré ahí mañana temprano. Cenamos juntas. Claudia hablaba animadamente sobre su día en la farmacia.
Pacientes difíciles, planes para el fin de semana. Yo sonreía y asentía en los momentos adecuados, mientras por dentro me preguntaba cómo podía sentarse a mi mesa, comer mi comida, mirarme a los ojos y planear mi muerte. Cuando finalmente se preparó para irse, insistió en verme tomar las cápsulas nocturnas. Sé que a veces usted olvida, suegra. Vamos a asegurarnos de que tome el medicamento correcto hoy. Ella llenó un vaso de agua y me lo extendió junto con 2 cápsulas verdes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Con un movimiento que ensayé mentalmente toda la tarde, puse las cápsulas en la boca y tomé un sorbo de agua. Pero en lugar de tragarlas, las mantuve escondidas bajo la lengua. Listo, dije después de fingir tragar. Gracias por cuidarme, querida. Ella pareció satisfecha, me dio un beso en la mejilla y se fue, prometiendo volver en unos días con más suplementos. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, corrí al baño y saqué las cápsulas de la boca, guardándolas en un pequeño recipiente que Inés me había dejado. Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa antigua me sobresaltaba. ¿Y si decidían acelerar el proceso? ¿Y si Paulo venía en medio de la noche a ver cómo estaba y terminaba el trabajo de una vez? Cerré la puerta del cuarto y empujé una cómoda para bloquearla, sintiéndome prisionera en mi propia casa. Cuando los primeros rayos de sol finalmente aparecieron, estaba exhausta, pero decidida. Llamé a Rogerio, mi abogado, y concerté una reunión urgente para actualizar mi testamento. Luego comencé a prepararme para la consulta con la doctora Beatriz. Mirándome en el espejo mientras me cepillaba los dientes, vi a una mujer diferente de la que solía ver. Los ojos estaban más hundidos. Sí, probablemente efecto del veneno que había estado ingiriendo durante meses, pero había algo más allí, una determinación que no veía desde los días en que trabajaba como enfermera en emergencias, cuando cada decisión podía significar vida o muerte. «Vas a sobrevivir a esto», le dije a mi reflejo. «Y ellos van a pagar por lo que hicieron». El teléfono sonó una vez más. Era Inés de nuevo. «Estoy en camino con novedades», dijo con la voz tensa. «Y no son buenas». Mi contacto terminó el análisis preliminar de las cápsulas. «Antonia, es arsénico. Te están envenenando con arsénico». «Arsénico». La palabra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Uno de los venenos más conocidos. Y en dosis pequeñas y regulares, uno de los más difíciles de detectar. Mi propia familia estaba intentando matarme lentamente, contando con mi confianza y con la apariencia de una muerte natural por la edad avanzada. «Entiendo», respondí sorprendentemente tranquila. La confirmación de mis sospechas traía una extraña paz. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Y el conocimiento, como siempre digo, es poder. Lleva las cápsulas de la noche pasada a tu contacto también. Vamos a reunir todas las evidencias que podamos antes de la consulta con la doctora Beatriz esta tarde. Cuando colgué, miré una vez más al espejo. La mujer que me miraba de vuelta ya no era solo una víctima, era una sobreviviente y estaba lista para luchar. La consulta con la doctora Beatriz esa tarde fue un momento decisivo. Sentada en el consultorio familiar, con sus paredes en suaves tonos verdes que deberían calmar a los pacientes, me sentía todo menos tranquila. Inés insistió en acompañarme y ahora se lo agradezco. Mis nervios estaban a flor de piel, doña Antonia. Sus exámenes anteriores mostraban algunas alteraciones, pero nada que explicara completamente sus síntomas. La doctora Beatriz dijo ajustándose las gafas mientras revisaba mi historial. Debilidad, mareos, problemas digestivos, pensé en deficiencia vitamínica, tal vez anemia. Intercambié una mirada con Inés antes de respirar hondo. Era hora de la verdad. Doctora, creo que sé que está causando mis síntomas y no es algo natural. La expresión de la médica cambió instantáneamente. Cerró la carpeta y me dio toda su atención. ¿Qué quiere decir, doña Antonia? Abrí mi bolso y saqué el pequeño recipiente con las cápsulas. Lo puse sobre su mesa. Tengo razones para creer que me están envenenando. Con arsénico. El silencio que siguió fue pesado. La doctora Beatriz miró del recipiente a mí, luego a Inés, probablemente tratando de determinar si estaba delirando. Es una acusación muy grave, dijo finalmente.
¿Tiene alguna evidencia además de estas cápsulas? Tenemos. Inés intervino colocando sobre la mesa un sobre marrón, un análisis preliminar hecho por un farmacéutico de confianza. Detectó arsénico en concentración significativa en las cápsulas. La doctora Beatriz abrió el sobre y examinó el contenido, su rostro profesional gradualmente transformándose en una máscara de horror. Dios mío, murmuró. Esto explicaría muchos de sus síntomas. Pero, ¿quién haría algo así? La pregunta que más temía responder. Sentí mi garganta apretarse, mi hijo y mi nuera. Le conté toda la historia, la conversación que escuché, los medicamentos que Claudia traía, las sospechas crecientes, con cada palabra vi a la médica ponerse más pálida. Necesitamos confirmar esto oficialmente, dijo cuando terminé. Voy a solicitar exámenes toxicológicos específicos para metales pesados, incluyendo arsénico, y sugiero encarecidamente que busque a las autoridades. Aún no, respondí sorprendiendo a mí misma con la firmeza en mi voz. Necesito más pruebas. Si acuso a mi hijo sin evidencias sólidas, nadie me creerá. Pensarán que soy solo una anciana paranoica. La doctora Beatriz dudó, claramente dividida entre su deber como médica y el respeto a mi decisión. Entiendo su posición, pero estamos hablando de su vida, doña Antonia. Si realmente está siendo envenenada, cada día cuenta y cada día será una oportunidad para recoger más pruebas. Argumenté. Prometo que no volveré a ingerir ninguna de esas cápsulas. Fingiré tomarlas y las guardaré como evidencia. Tras mucha discusión, llegamos a un acuerdo. Haría los exámenes toxicológicos y seguiría recolectando las cápsulas, pero tendríamos un plazo. Si en 2 semanas no teníamos pruebas suficientes, iríamos a la policía con lo que teníamos. Salí del consultorio con un plan más claro y una nueva aliada. La doctora Beatriz no solo conocía mi historial médico completo, sino que también era respetada en la comunidad. Su testimonio sería valioso cuando llegara el momento. A la mañana siguiente Julio llegó más temprano de lo habitual. Traía consigo una pequeña bolsa. Doña Antonia trajo algo que puede ayudar, dijo después de verificar que estábamos solos en la casa. De la bolsa sacó 3 pequeños dispositivos del tamaño de un botón. Son micrófonos, explicó. Mi sobrino trabaja en seguridad electrónica. Dijo que estos son discretos y potentes. Podemos instalarlos en lugares estratégicos de la casa para captar conversaciones. Miré los dispositivos con una mezcla de esperanza y aprensión. Grabar a personas sin su conocimiento me parecía moralmente cuestionable, pero entonces recordé la voz fría de Paulo hablando sobre la anciana que necesitaba partir pronto. La moral convencional ya no aplicaba en este caso. ¿Dónde sugieres que los instalemos?, pregunté. Uno en la sala, donde probablemente hablarán con más libertad, otro en la cocina, donde su nuera prepara las comidas, y el último en el cuarto de huéspedes, que su hijo usa como oficina. Acepté el plan. Pasar los próximos días fingiendo normalidad sería lo más difícil. Tendría que sonreír a mis posibles asesinos, aceptar su comida, desechándola discretamente cuando fuera posible, y fingir tomar sus medicamentos. ¿Cómo recuperaremos las grabaciones?, pregunté mientras Julio escondía uno de los micrófonos detrás de un cuadro en la sala. Transmiten al celular de mi sobrino. Él compilará todo y nos lo entregará. Es mejor así. Nada queda almacenado aquí en la casa donde ellos podrían encontrarlo. La instalación fue rápida y discreta. En menos de 1 hora, teníamos nuestro sistema de vigilancia funcionando. Ahora solo quedaba esperar que Paulo o Claudia dijeran algo incriminador. Esa misma tarde, tuve mi reunión con Rogerio, mi abogado. Como siempre, fue directo al grano. ¿Quiere modificar su testamento? ¿Puedo preguntar la razón de esta urgencia, doña Antonia? Dudé. Rogerio había sido mi abogado durante décadas. Había cuidado de todos los asuntos legales de la familia desde que mi marido estaba vivo. Confiaba en él. Pero, ¿hasta dónde podía llegar esa confianza? He descubierto algunas cosas sobre Paulo que me preocupan, respondí cautelosamente. Quisiera asegurarme de que mi nieta, Amanda, y algunas instituciones benéficas también sean contempladas. Rogerio me estudió por un momento, sus ojos experimentados, probablemente detectando que había más en esta historia. Entiendo.
¿Y qué distribución le gustaría hacer? Quiero que la mitad de mis bienes vaya directamente a Amanda. Nada de fondos controlados por los padres. Tendrá acceso tan pronto como cumpla 25 años o se gradúe de la universidad, lo que ocurra primero. Anoté en un papel los nombres de las instituciones que apoyaba, el hospital donde trabajé como enfermera, el refugio de ancianos donde hacía voluntariado, y la Asociación de Apoyo a Niños con Cáncer. Estos recibirán la otra mitad, dividida equitativamente, expliqué. ¿Y su hijo?, preguntó Rogerio, levantando las cejas. Sentía un nudo en el pecho. A pesar de todo, era doloroso excluir completamente a Paulo. Recibirá un monto simbólico lo suficiente para que no pueda impugnar el testamento, alegando que fue olvidado. Rogerio hizo algunas preguntas técnicas más, explicó los procedimientos y prometió tener el Nuevo Testamento listo para mi firma en 2 días. Antes de despedirme, tomé valor y hice una última pregunta. Rogerio, si algo me sucede en circunstancias sospechosas, ¿podrías asegurarte de que haya una investigación adecuada? El abogado se quedó inmóvil, con la pluma suspendida sobre el bloc de notas. Sus ojos encontraron los míos y vi comprensión surgir en ellos. Doña Antonia, ¿hay algo que le gustaría contarme? Evalué rápidamente mi situación. Tener un aliado más, especialmente alguien con conocimiento legal, sería valioso. Por otro lado, involucrar a más personas significaba más riesgos de que el plan se filtrara prematuramente. No en este momento, respondí finalmente, pero si dejo algo para ti, una carta, un paquete, cualquier cosa, prométeme que lo abrirás de inmediato y actuarás según las instrucciones. Tienes mi palabra, aseguró con preocupación evidente en su rostro. Y doña Antonia, cuídate. Salí de la oficina con un peso menos en los hombros. El testamento estaba en marcha. Ahora necesitaba enfocarme en el siguiente paso, documentar mis síntomas y preservar las evidencias del envenenamiento. Esa noche comencé un diario detallado. Anoté todos los síntomas que sentía, cuándo comenzaron, cómo evolucionaron. Registré cada visita de Claudia, cada cápsula que me entregaba, cada comida que traía. Era meticuloso, como en los tiempos en que hacía anotaciones en los registros de los pacientes en el hospital. 3 días después del inicio de nuestro plan, recibí la primera grabación significativa. Julio llegó con una pequeña memoria USB, su rostro normalmente sereno, ahora tenso de anticipación. Mi sobrino separó las partes importantes, explicó. Hay algo aquí que necesitas escuchar. Conectamos la memoria USB a mi viejo portátil y, con el corazón acelerado, escuchamos. La voz de Paulo llenó la sala, baja e irritada. Se está tardando demasiado. Han pasado meses y ella sigue ahí, débil, pero viva. Los acreedores no esperarán para siempre, Claudia. Estoy aumentando gradualmente la dosis. La voz de mi nuera respondió fría y calculadora. Si somos demasiado rápidos, levantará sospechas. El arsénico en alta dosis causa síntomas agudos, vómitos, dolores. Queremos que parezca natural, ¿recuerdas? Natural sería un ataque al corazón durante el sueño. Paulo replicó. ¿No se puede acelerar esto? Puedo intentar algo diferente, mezclarlo con otro compuesto. Pero necesitamos ser pacientes, Paulo. Cuando termine tendremos la casa, las inversiones, todo. Vale la pena esperar. Escuchar esas palabras, sus voces discutiendo tan casualmente sobre mi muerte, fue como un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar. Otra completamente diferente era tener la confirmación tan cruda. Sentí todo mi cuerpo temblar. Julio apagó la grabación y me trajo un vaso de agua. Sus ojos estaban vidriosos. Lo siento, doña Antonia. Sé que es difícil escuchar esto. Bebía el agua en pequeños sorbos, tratando de controlar el temblor en mis manos. Es la prueba que necesitábamos, logré decir finalmente. Ellos confesaron con sus propias palabras. Sí, pero aún sería mejor tener más. Este audio solo puede no ser suficiente. Podrían alegar que fue manipulado o sacado de contexto. Tenía razón. Claro. Necesitábamos más. Las próximas semanas serían cruciales. Al día siguiente Inés y yo fuimos a recoger los resultados de los exámenes toxicológicos.
La doctora Beatriz nos recibió personalmente, su rostro grave, confirmando lo que ya sabíamos antes de ver los papeles. Niveles elevados de arsénico, explicó, señalando los números en el informe, no letales aún, pero muy por encima de lo normal. Continuar esta exposición por unos meses más podría ser fatal, especialmente considerando su edad y antecedentes de presión alta. Entonces es verdad, murmuró Inés, sosteniendo mi mano. Realmente están tratando de matarla lentamente. La doctora Beatriz nos entregó una copia del informe y guardó el original en su archivo. Si deciden ir a la policía, este documento será fundamental. Y como su médica, debo insistir en que consideren esta opción seriamente. Su salud está en riesgo real, señora Antonia. Prometí que iríamos a la policía tan pronto como tuviéramos un caso sólido. De hecho, una nueva idea estaba formándose en mi mente. Una trampa que, si funcionaba, no dejaría dudas sobre las intenciones de Paulo y Claudia. Esa noche convoqué a mi pequeño grupo de aliados para una reunión en mi casa, Inés, Julio y ahora la doctora Beatriz. Explicé mi plan. Quiero simular un empeoramiento repentino, un colapso que los haga pensar que el veneno finalmente está funcionando. La doctora Beatriz podría orientarme sobre cómo parecer convincente sin ponerme en riesgo real. ¿Y cuál sería el propósito?, preguntó Inés preocupada. Hacer que bajen la guardia. Cuando piensen que estoy al borde de la muerte, probablemente hablarán más abiertamente sobre sus planes. Quizás incluso celebren prematuramente y tendremos todo grabado. Hubo un silencio mientras todos consideraban la propuesta. Fue Julio quien habló primero. Es arriesgado, señora Antonia. Si se dan cuenta de que es una farsa, no lo notarán, afirmé con una confianza que no sabía que tenía. Pasé décadas como enfermera. Sé reconocer y simular síntomas de manera convincente. La doctora Beatriz frunció el ceño, claramente dividida entre la preocupación profesional y la comprensión de la necesidad de pruebas. Si decidimos hacer esto, tendría que ser en un ambiente controlado, tal vez en el hospital, donde pueda monitorearla. No, disordé. Tiene que ser aquí en mi casa. Es donde se sentirán seguros para hablar. Pero podemos tener una ambulancia lista por si acaso. Discutimos los detalles durante horas, cada escenario posible, cada riesgo potencial. Finalmente llegamos a un consenso. En 3 días, tras tomar más dosis de los medicamentos de Claudia, que en realidad serían almacenadas como evidencia, simularía un colapso. La doctora Beatriz sería llamada para una atención domiciliaria, confirmaría mi estado grave, pero me mantendría en casa bajo observación. Los micrófonos serían revisados y posicionados estratégicamente para captar cualquier conversación. Julio estaría de guardia afuera de la casa, listo para intervenir si fuera necesario. Inés estaría conmigo como la amiga dedicada que insistiría en permanecer a mi lado durante la crisis. Era arriesgado, sí, pero cuando se lucha por la propia vida contra personas que deberían amarla, los riesgos se vuelven relativos. Los 3 días que siguieron fueron de intensa preparación. Comencé a actuar de manera más frágil cuando Paulo o Claudia estaban cerca. Dejé caer una taza accidentalmente. Me quejé de visión borrosa. Mostré dificultad para levantarme de la silla. Pequeñas señales de que mi estado estaba empeorando. Claudia, siempre atenta, lo notó de inmediato. ¿Está usted bien?, preguntó con esa falsa preocupación que ahora me revolvía el estómago. Parece más pálida hoy, solo un poco cansada, querida. Respondí forzando una débil sonrisa. Creo que no dormí bien. Quizás deba aumentar la dosis del suplemento, sugirió con un brillo extraño en sus ojos. Traeré más mañana. ¿Eres tan atenta?, murmuré imaginando cuánta satisfacción sentiría al verme colapsar. En la mañana del tercer día, el día planeado para nuestra trampa, recibí una visita inesperada. Mi nieta Amanda, estudiaba en la Universidad Federal de Bahía, apareció sin avisar. Abuela, vine a hacerte una sorpresa, exclamó abrazándome con ese entusiasmo juvenil que siempre me calentaba el corazón. Mi primer instinto fue el pánico. Amanda no podía estar allí. No ese día, no cuando estábamos a punto de ejecutar un plan tan arriesgado. Pero luego me di cuenta, podría ser otra testigo, otra persona que confirmara mi estado deteriorado.
Qué maravillosa sorpresa, mi amor, respondí, devolviendo el abrazo con toda la fuerza que tenía. Vino a pasar el día, todo el fin de semana. No tengo clases hasta el lunes. Rápidamente envié un mensaje a Inés informándole sobre la presencia inesperada de Amanda. Tendríamos que ajustar el plan. Mi nieta no podía saber la verdad. No, aún sería demasiado peligroso involucrarla directamente y podría reaccionar de una manera que alertara a sus padres. Mañana pasó tranquilamente con Amanda contándome sobre sus estudios, sus amigos, sus sueños. Era como un rayo de sol en medio de la tormenta que se había convertido mi vida. Por algunas horas, casi olvidé lo que estaba por venir. A las 3 de la tarde, como habíamos acordado, llegó Claudia. Su sorpresa al ver a Amanda fue genuina y por un momento vi un destello de incomodidad en sus ojos. Amanda, no sabía que vendrías hoy, dijo intentando sonar animada. Fue una decisión de última hora, respondió mi nieta, abrazando a su madre sin notar su atención. Tenía ganas de ver a la abuela. Claudia lanzó una mirada en mi dirección y pude leer su frustración. Mi nieta era una complicación en sus planes, pero como la actriz experimentada que era, se recompuso rápidamente. Qué bueno, querida. La abuela necesita compañía. Traje sus suplementos y un pastel de naranja. El pastel no habíamos considerado esa posibilidad. Podría haber puesto algo allí, sabiendo que comería frente a Amanda para no levantar sospechas. ¡Qué delicia!, exclamó Amanda. A la abuela le encantan tus pasteles, ¿verdad, abuela?, tragué en seco intentando mantener la sonrisa. Sí, querida. Los pasteles de tu madre son siempre un regalo. Los ojos de Claudia encontraron los míos por un breve momento y vi allí un desafío silencioso. Sabía que con Amanda presente no podría rechazar el pastel sin levantar preguntas. La hora de la verdad había llegado más temprano de lo que planeábamos. Mientras Claudia cortaba el pastel en la cocina, aproveché para enviar un mensaje rápido a Inés. La situación cambió. Amanda está aquí. Claudia trajo pastel, posible veneno. Necesitamos actuar ahora. Apenas tuve tiempo de guardar el celular antes de que mi nuera regresara a la sala, trayendo una bandeja con 3 porciones de pastel y una taza de té para mí. Hice un té de manzanilla para la señora suegra. Sé cómo le gusta, dijo ella, con esa sonrisa falsa iluminando su rostro. Y puse sus suplementos junto, más fácil de tomar con el té caliente. Vi las 2 cápsulas verdes al lado de la taza y sentí mi estómago revolverse. La trampa se había invertido. Ahora yo era el ratón acorralado. Gracias, querida. Eres tan atenta, respondí tomando la taza con manos que luché por mantener firmes. Amanda devoraba alegremente su porción de pastel, completamente ajena al drama silencioso que se desarrollaba. Claudia no quitaba los ojos de mí, esperando el momento en que tomaría las cápsulas. Llevé el té a los labios, ganando tiempo mientras mi mente corría. Si rechazaba el medicamento, despertaría sospechas. Si fingía tomarlo, necesitaría un lugar para esconderlo. Si realmente lo tomaba, fue cuando sonó el timbre. Extraño, murmuré. No estoy esperando a nadie. Yo atiendo. Amanda se ofreció saltando de la silla. Claudia parecía tan sorprendida como yo. El sonido de la puerta abriéndose fue seguido por la voz animada de Amanda. Tía Inés, qué bueno verte. Nunca me sentí tan aliviada al escuchar la voz de mi amiga. Inés entró en la sala como un huracán, abrazando a Amanda y luego saludándome como si su visita fuera completamente casual. Antonia querida, pasé para devolver ese libro que me prestaste. Ah, hola, Claudia. No sabía que estarías aquí. La sonrisa de Claudia vaciló por un momento. Hola, doña Inés. Solo estoy de paso. Traje los medicamentos de mi suegra. Inés miró la taza y las cápsulas, sus ojos encontrando rápidamente los míos en un diálogo silencioso. Ella entendió de inmediato la situación. ¿Medicamentos? Espero que no sea nada serio, Antonia. Solo suplementos. Claudia interrumpió antes de que pudiera responder. ¿Para la energía de la suegra, está tan cansada últimamente? ¿De verdad? Inés se sentó a mi lado, colocando casualmente su bolso sobre la mesa, bloqueando parcialmente la vista de Claudia.
Pero tú te ves bien para mí, Antonia. Tal vez solo necesites una buena noche de sueño. Mientras hablaba, su mano se deslizó discretamente del bolso a mi regazo, dejando algo pequeño que rápidamente identifiqué como una bolsita plástica. Los suplementos han ayudado bastante, dije tomando las cápsulas. En un movimiento ensayado, las llevé a la boca mientras Inés accidentalmente dejaba caer su bolso. «¡Oh, qué torpe!», exclamó agachándose para recoger los objetos esparcidos. En ese momento de distracción, rápidamente puse las cápsulas en la bolsita plástica y la escondí en el bolsillo de mi falda. Cuando Claudia volvió a mirar, yo estaba bebiendo el té tranquilamente. «Delicioso, querida». «Gracias». Claudia parecía satisfecha, pero pronto miró el reloj. «Necesito irme. Tengo turno en la farmacia hoy». «¿Ya?». Amanda hizo un puchero. «Pensé que te quedarías más». «Desafortunadamente no puedo, hija. Tu padre pasará a recogerte más tarde o se quedará aquí a dormir». «Me quedaré con la abuela». «Ya lo acordamos, ¿verdad, abuela?». Asentí con una sonrisa, observando la expresión de Claudia. Había preocupación allí. Tal vez no quería que su hija fuera testigo de lo que fuera que había planeado para mí con ese pastel o té. Tan pronto como Claudia salió, Inés se levantó y fue a la cocina, regresando con un pequeño recipiente. «Necesito una muestra de este pastel y de este té también». Amanda nos miró confundida. «Tía Inés, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieres muestras del pastel de mamá?». Intercambié una mirada preocupada con Inés. No queríamos involucrar a Amanda, pero ahora sería difícil esconderlo por completo. «Querida». Comencé cautelosamente. He tenido algunas reacciones extrañas últimamente. La tía Inés me está ayudando a descubrir si podría ser alguna alergia alimentaria. No era exactamente una mentira, pero estaba lejos de ser toda la verdad. Amanda pareció aceptar la explicación, aunque sus ojos mostraban que no estaba completamente convencida. «¿Por eso pareces más delgada?». «Papá dijo que era solo la edad, pero te vi diferente cuando llegué hoy». Mi corazón se apretó. A pesar de toda su inocencia, Amanda había notado lo que el veneno lento estaba haciendo a mi cuerpo. «Sí, debe ser eso», respondí vagamente. «No hay nada de qué preocuparse». Inés guardó las muestras y me lanzó una mirada significativa. «Voy a llevar esto a análisis. Mientras tanto, sugiero que no comas más nada de lo que trajo Claudia». Amanda aún parecía confundida, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, su celular sonó. Era su papá. «Hola, papá». «Sí, estoy en casa de la abuela». «¿Qué? ¿Ahora?». «Pero acabo de llegar». Vi su expresión cambiar gradualmente a decepción. Cuando colgó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Papá dijo que necesito volver a casa. Aparentemente él y mamá tienen una cena importante hoy y quieren que los acompañe». Me sentí aliviada y triste al mismo tiempo. Aliviada porque Amanda estaría lejos de cualquier peligro. Triste porque perdería su compañía reconfortante. «No hay problema, querida. ¿Podemos programar otro día?». Ella se sintió desanimada y fue a buscar su pequeña mochila. Cuando volvió, Paulo ya estaba tocando la bocina frente a la casa. «Te amo, abuela», dijo abrazándome fuerte. «Intentaré volver mañana, ¿vale? También te amo, mi ángel, más que nada en este mundo». Tan pronto como Amanda salió, Inés cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión grave. «Fue por poco». «¿Estás bien?». «Creo que sí», respondí, permitiendo finalmente que mis manos temblaran. «Pero ahora estoy segura de que el pastel o el té estaban envenenados». ¿Por qué más vendría Paulo a buscar a Amanda tan apresuradamente? Para alejarla del peligro. Inés estuvo de acuerdo. Probablemente no quieren que esté aquí cuando suceda, cuando yo muera. ¿Quieres decir? Inés no respondió, solo apretó mi mano. Su silencio confirmó lo que ambas pensábamos. No teníamos más tiempo para planes elaborados. Cualquiera que fuera el veneno en el pastel o en el té probablemente actuaría en cuestión de horas. Paulo y Claudia esperarían que estuviera muerta o cerca de eso cuando regresaran. «Llama a Julio y a la doctora». Beatriz instruí sorprendiéndome con la firmeza en mi voz.
Diles que vengan de inmediato. Vamos a anticipar nuestro plan. Mientras Inés hacía las llamadas, fui a la habitación y tomé la carta que había escrito días antes, dirigida a mi abogado Rogerio. En ella, detallé todas nuestras sospechas y pruebas hasta ese momento, incluyendo las grabaciones y los resultados de los exámenes toxicológicos. Si algo salía mal esta noche, al menos la verdad saldría a la luz. Devolví la carta a su escondite, una rendija detrás del armario que ni Paulo conocía. Y volví a la sala justo a tiempo para ver a Julio llegando. ¿Pudiste salir del otro trabajo más temprano?, explicó jadeando. ¿Qué pasó? Mientras Inés lo ponía al tanto de la situación, yo me preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Ya había enseñado muchas veces como enfermera, demostrando procedimientos a pacientes nerviosos, mostrando cómo sería una reacción alérgica para alertar a los familiares, explicando síntomas a estudiantes, pero nunca había simulado mi propia casi muerte. Media hora después, la doctora Beatriz llegó con su maletín médico. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. Antonia, ¿estás segura de esto? Es extremadamente arriesgado. No tenemos opción, respondí. Aceleraron el plan. Si no actuamos ahora, puede ser demasiado tarde. Revisamos cada detalle rápidamente. Yo simularía un colapso que parecería grave, pero no inmediatamente fatal. La doctora Beatriz sería llamada como médica de confianza y confirmaría que mi estado era crítico, pero optaría por mantenerme en casa bajo observación. Una decisión que Paulo y Claudia seguramente apoyarían para evitar preguntas en un hospital. Julio verificó que todos los micrófonos estaban funcionando y posicionados estratégicamente. Inés se preparó para el papel de amiga desesperada. Y yo me preparé para enfrentar a mis asesinos. Voy a llamar a Paulo ahora, anuncié mientras tomaba el teléfono. La voz de mi hijo sonó casual, casi desinteresada cuando contestó. Hola, mamá. ¿Algún problema, Paulo? Hablé con voz intencionalmente débil. No me siento bien. Después de que Amanda se fue, empecé a sentir mareos fuertes, náuseas. Hubo un momento de silencio. Casi podía escuchar los engranajes girando en su mente. ¿Quieres que vaya allá?, preguntó finalmente con un toque de urgencia apenas disimulada en su voz. ¿Inés está conmigo? Ella llamó a mi médico. Pero sí, creo que te necesitaré. Estoy realmente mal, hijo. Estoy en camino. Voy a buscar a Claudia en la farmacia y vendremos juntos. Cuando colgué encontré 3 pares de ojos mirándome. Él mordió el anzuelo. Comentó Julio. Ahora comienza la verdadera prueba. Añadió la doctora Beatriz. Todos saben exactamente qué hacer. Asentimos al unísono. En las próximas horas, representaríamos los papeles más importantes de nuestras vidas. Literalmente Julio se escondió en la habitación de huéspedes, listo para intervenir si era necesario, pero fuera de vista. La doctora Beatriz organizó equipos médicos básicos en la sala para dar credibilidad a la situación. Y yo me acosté en el sofá, practicando la respiración irregular y los temblores sutiles que caracterizarían mi estado crítico. Cuando sonó el timbre casi 1 hora después, cada uno estaba en posición. Inés abrió la puerta con el rostro apropiadamente angustiado. Gracias a Dios llegaron. Ella ha empeorado mucho. Escuché los pasos apresurados de Paulo y Claudia entrando en la sala. Mantuve los ojos entrecerrados, pero pude ver el rápido intercambio de miradas entre ellos, una mezcla de preocupación y algo que me heló la sangre. Anticipación. Mamá. Paulo se acercó arrodillándose al lado del sofá. Estamos aquí. Gemí suavemente, dejando que mi cabeza se inclinara hacia un lado. La doctora Beatriz avanzó de inmediato, verificando mis signos vitales con eficiencia profesional. Presión muy baja, pulso débil e irregular, anunció frunciendo el ceño. Doña Antonia, ¿puede decirme qué siente? Dolor en el estómago, murmuré. No puedo respirar bien. ¿Cuándo comenzó? Preguntó Claudia, su voz tan perfectamente preocupada que casi me hizo dudar de nuestras sospechas. Justo después del té, respondí, observando por el rabillo del ojo cómo ella se tensó casi imperceptiblemente. Doctora, ¿qué tiene ella?, preguntó Paulo, sosteniendo mi mano.
Su toque era frío o quizás solo era mi percepción alterada al saber lo que realmente quería. La doctora Beatriz frunció el ceño, interpretando perfectamente su papel. Es difícil decirlo sin exámenes más detallados, podría ser una reacción alérgica grave, intoxicación alimentaria o... Dejó la frase en el aire intencionadamente. ¿O qué? Insistió Claudia. Bueno, con la edad de doña Antonia y sus síntomas, no podemos descartar complicaciones más serias. Una CV, problemas cardíacos, vi el alivio sutil en sus ojos. La mención a causas naturales relacionadas con la edad era exactamente lo que esperaban escuchar. ¿Necesitamos llevarla al hospital?, preguntó Paulo. Su preocupación sonaba casi genuina. La doctora Beatriz dudó exactamente como habíamos ensayado. Normalmente sí. Pero con los síntomas actuales y considerando el estrés de un traslado, tal vez sea mejor monitorearla aquí. Inicialmente hay un equipo básico en el coche. Si empeora, llamaremos a una ambulancia. Es lo mejor, sin duda. Claudia asintió rápidamente. Los hospitales están llenos de infecciones. Estará más segura en casa, más segura para sus planes. Pensé luchando por mantener mi expresión sufrida. Las horas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y actuación. La doctora Beatriz monitoreaba mis signos vitales periódicamente, anunciando que mi condición estaba estable, pero crítica. Ini se alternaba entre estar a mi lado y preparar café para todos en la cocina, dejando intencionadamente a Paulo y Claudia solos en la sala conmigo por breves periodos. Fue durante uno de esos momentos que ocurrió. Pensé que estaba inconsciente. Mantenía los ojos cerrados y la respiración lenta. Cuando escuché a Claudia susurrar a Paulo, está funcionando. Mira cómo la respiración está más débil. ¿Cuánto tiempo más? Paulo respondió en el mismo tono bajo. Con la dosis que puse en el té no debería pasar de esta noche. El arsénico estaba mezclado con digitales esta vez. Afecta el corazón y no aparecerá en la autopsia. Ya hablamos de eso. Con su edad y los problemas de salud previos, lo atribuirán a un infarto. Nadie cuestiona cuando una anciana muere mientras duerme. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no reaccionar. Escuchar a mi propio hijo discutir los detalles técnicos de mi muerte, mientras yo yacía inconsciente a pocos metros, era una experiencia surrealista. Creo que deberíamos llamar a Amanda. Murmuró Paulo tras un momento para despedirse. Parecerá más natural si ella está aquí cuando... No. Claudia interrumpió bruscamente. Ella está muy unida a su madre. Puede desconfiar si aparece aquí y la encuentra así de repente. Mejor esperar a que termine y luego dar la noticia. Diremos que fue durante la noche inesperadamente. Sentí una ola de gratitud hacia mi nuera, por más contradictorio que pareciera. Al menos quería evitar que Amanda viera morir a su abuela, aunque ella fuera la arquitecta de esa muerte. Se quedaron en silencio cuando Inés volvió con el café. Continué mi actuación alternando entre gemidos débiles y periodos de aparente inconsciencia. La doctora Beatriz, siempre profesional, comentó que parecía ligeramente peor en cada revisión. Alrededor de las 10 de la noche, Paulo sugirió que él y Claudia se turnaran para hacer vigilia. La doctora Beatriz estuvo de acuerdo, diciendo que necesitaba buscar más equipos en casa, pero volvería pronto. Yo me quedo primero. Claudia se ofreció. Pareces cansado, Paulo. Mi hijo asintió visiblemente aliviado por no tener que quedarse solo conmigo. Voy a descansar un poco en la habitación de huéspedes. Llámame si hay algún cambio. Cuando Paulo salió, Claudia se sentó a mi lado. Inés había ido a la cocina de nuevo, dejándonos momentáneamente solas. Sentí la mano fría de mi nuera tocando mi frente. Pronto se acabará, sobrina, susurró pensando que no podía oírla. Sin más dolor, sin más preocupaciones. Y no te preocupes por la casa. La cuidaremos bien. Incluso pondré flores en tu habitación cuando la convirtamos en una oficina. Nunca pensé que fuera posible sentir tanto odio y permanecer inmóvil. Pero el pensamiento de que cada palabra suya estaba siendo grabada me daba fuerzas. La noche avanzó lentamente como estaba planeado. Alrededor de la medianoche, la doctora Beatriz regresó y anunció que mi estado había empeorado significativamente.
Llamó a Paulo, que apareció de la habitación, luciendo genuinamente somnoliento. Creo que deberíamos prepararlos, dijo la médica en tono solemne. Por el ritmo de Piora, no creo que resista hasta el amanecer. Claudia cubrió su boca con la mano en una perfecta demostración de shock. Paulo parecía aturdido. Quizás realmente lo estaba. Una cosa es planear la muerte de alguien, otra es enfrentarlo directamente. ¿No hay nada que podamos hacer?, preguntó. A esta edad, con estos síntomas, solo hacer que su partida sea lo más cómoda posible, respondió la doctora Beatriz. Su voz profesional, más amable. Sugiero que se queden con ella. Estos momentos finales son importantes. Inés, interpretando perfectamente a la amiga inconsolable, dejó escapar un sollozo. Voy a preparar más café. Será una larga noche. Cuando salió, Paulo y Claudia se acercaron a mí. Por un momento absurdo pensé que tal vez mi hijo podría arrepentirse, que al ver a su madre al borde de la muerte, algo dentro de él despertaría. Pero entonces, cuando pensaron que estaban solos conmigo, escuché a Claudia murmurarle: está casi acabado. Mañana mismo podemos empezar a ver el inventario. Y Paulo respondió, su voz extrañamente calmada: finalmente los acreedores del condominio Mirante me dieron hasta fin de mes. Con su dinero podemos salvarlo todo. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Mi hijo se había convertido en un extraño para mí, un extraño que eligió el dinero por encima de su propia madre. La hora del enfrentamiento se acercaba. A la 1 de la madrugada, la doctora Beatriz anunció que necesitaba hacer una llamada importante y salió al jardín. Esa era la señal acordada. La hora decisiva se acercaba. Mi cuerpo dolía de estar en la misma posición tanto tiempo, fingiendo una inconsciencia cada vez más profunda. Pero la adrenalina que corría por mis venas no me permitía sentir cansancio. Inés trajo más café para Paulo y Claudia, que aceptaron las tazas con ojos pesados. No de tristeza me di cuenta, sino de anticipación agotada. Estaban esperando, contando los minutos, deseando que cada respiración mía fuera la última. Parecen cansados, comentó Inés, sentándose en una silla cercana. Deberían intentar descansar un poco. ¿Puedo quedarme vigilándola? No. Paulo respondió rápidamente. Quiero estar presente cuando suceda. Claro. Inés asintió, su mirada cruzándose brevemente con la mía cuando Claudia se volvió para dejar la taza en la mesa lateral. El movimiento casi imperceptible de su cabeza me dijo que todo estaba preparado. Los minutos que siguieron parecieron arrastrarse en cámara lenta. La doctora Beatriz regresó, trayendo consigo un maletín que no había estado allí antes. Julio, aún escondido en la habitación de huéspedes, estaría ahora alerta. Listo para actuar al señal. Doña Antonia parece estar entrando en la fase final, declaró la doctora Beatriz tras verificar mis signos vitales. La respiración es muy superficial. El pulso casi imperceptible. Paulo y Claudia intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida por ninguno de nosotros. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Paulo. La ansiedad apenas disimulada en su voz. Minutos, tal vez. Difícil de precisar. Claudia se acercó sosteniendo mi mano inerte. Pobre suegra, al menos no está sufriendo. Si supiera cuánta rabia y determinación pulsaban bajo esa aparente inercia, tal vez deberíamos decir algunas palabras. Inés sugirió: un momento para despedirnos. Paulo pareció momentáneamente incómodo, pero lo sintió. Sí, claro. ¿Por qué no comienzas? Inés presionó suavemente. Después de todo, eres su hijo. Observé por el rabillo del ojo la expresión de Paulo. ¿Había algo allí, duda, culpa? Pero rápidamente se recompuso. Madre, comenzó. Su voz artificialmente entrecortada. Siempre has sido una buena madre. Te preocupaste por mí, me diste todo lo que pudiste. Ahora descansa en paz. Nos encargaremos de todo de aquí en adelante. La falsedad de sus palabras era como ácido en mis oídos. Este era el hombre que había criado, que había acunado en mis brazos, por quien había sacrificado tantas cosas. Claudia fue la siguiente. Querida suegra, siempre admiré tu fuerza, tu hogar, tu jardín.
Todo será preservado como a ti te gustaría. Era el momento. La señal fue dada cuando la doctora Beatriz movió discretamente 2 veces. Comencé a implementar el plan final, mi resurrección. Primero, un leve movimiento de los dedos. Luego una inspiración más profunda. Finalmente un gemido bajo. ¿Qué está pasando?, preguntó Claudia alarmada. La doctora Beatriz se acercó rápidamente fingiendo sorpresa. Está reaccionando. Esto es inusual. Abrió los ojos lentamente parpadeando como si estuviera confundida. Paulo, murmuré, hijo. La expresión de él era impagable, un choque absoluto mezclado con horror. Claudia estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. Y, de cierta manera, estaba viendo el fantasma de sus planes desmoronándose. Madre, balbuceó Paulo. ¿Tú estás despierta? Lentamente, con la ayuda de Inés, me senté en el sofá. Mi voz, cuando hablé, estaba débil, pero clara. Estoy y escuché todo. El silencio que siguió fue denso como concreto. Paulo y Claudia quedaron inmóviles, como animales acorralados evaluando rutas de escape. ¿De qué hablas?, intentó Paulo forzando un tono de confusión. Estoy hablando del arsénico en las cápsulas, de la digital en el té, de los acreedores del condominio Mirador que mencionaste hace poco, de cómo tú y Claudia planearon mi muerte para heredar mi dinero. Claudia se recuperó primero. Suegra, estás delirando. Es la medicación, los síntomas. No estoy delirando, corté. Y tampoco estoy envenenada. No tomé ninguna de las cápsulas que me diste en las últimas semanas. Guardé todas como evidencia. No fue en ese momento que Julio emergió de la habitación sosteniendo un pequeño dispositivo, incluyendo la conversación que ustedes tuvieron por teléfono cuando Paulo pidió el veneno más fuerte porque la anciana necesitaba partir pronto. El color abandonó por completo el rostro de Paulo. Dio un paso atrás como si hubiera recibido una bofetada. Esto es absurdo. Intentó de nuevo, pero su voz traicionó su inseguridad. Mamá, ¿estás enferma? ¿Confundida? No estoy confundida. Respondí con firmeza, lo que lo hizo callar. Y tengo pruebas, Paulo. Muchas pruebas. La doctora Beatriz avanzó, su semblante profesional reemplazado por una expresión severa. Tengo los resultados de los exámenes toxicológicos de doña Antonia que muestran niveles elevados de arsénico. Y los medicamentos que tú, Claudia, traías fueron analizados y contienen el mismo veneno. Todo está documentado. Sin mencionar las grabaciones. Inés añadió cada conversación que ustedes tuvieron en esta sala en las últimas semanas, cada detalle sobre cómo querían que pareciera una muerte natural. Paulo miró a Claudia, que parecía estar calculando las posibilidades para ambos. Por un instante pensé que intentarían escapar. Claudia dio un paso hacia la puerta, pero fue cuando escuchamos golpes firmes. Policía, abran la puerta. La expresión de shock de Paulo y Claudia se transformó en pánico absoluto. La doctora Beatriz fue a abrir la puerta y 2 policías entraron, seguidos por un hombre de civil que se identificó como delegado. Delegado Méndez se presentó, recibimos una denuncia grave de intento de homicidio. Doña Antonia Cordeiro, soy yo, respondí aún sentada en el sofá. Mi cuerpo débil, no por la actuación ahora, sino por la verdadera agotamiento de toda la situación. ¿Puede contarnos qué sucedió? Respiré hondo y narré todo. Desde el momento en que escuché la conversación telefónica hasta los eventos de esa noche. Mientras hablaba, observé a Paulo encogerse cada vez más. Claudia, por otro lado, mantenía la cabeza en alto, sus ojos calculando, siempre calculando. Cuando terminé, el delegado se volvió hacia los 2. Paulo Cordeiro y Claudia Ribeiro están detenidos bajo sospecha de intento de homicidio. Tienen derecho a permanecer en silencio. Paulo pareció desmoronarse. Mamá. Murmuró. Lágrimas reales, finalmente corriendo por su rostro. No debía ser así. ¿Cómo debía ser, Paulo?, pregunté sintiendo una tristeza tan profunda que casi superaba la ira. Yo muerta y tú rico. Ese era el plan. Estábamos desesperados. Intentó explicar mientras uno de los policías le ponía las esposas. El negocio fracasó. Perdimos todo.
Los inversores nos estaban amenazando. ¿Entonces decidiste que mi vida valía menos que tu dinero? No era una pregunta. Y Paulo no intentó responder. Claudia, mientras era esposada, se mantenía en silencio con los ojos fijos en el suelo. ¿Le gustaría presentar una denuncia formal?, preguntó el delegado. Miré a mi hijo, el niño que había acunado, el adolescente que había aconsejado, el hombre que me había traicionado de la peor manera posible. Sí, respondí con el corazón pesado. Quiero justicia. Los policías los llevaron. Claudia salió en silencio con la cabeza en alto hasta el final. Paulo se volvió una última vez, sus ojos suplicantes encontrando los míos. Perdóname, susurró. No respondí. No había respuesta posible en ese momento. Cuando la puerta se cerró, me dejé hundir en el sofá. La adrenalina que me había sostenido durante horas se evaporó, dejando solo agotamiento y un dolor profundo que ningún analgésico podría aliviar. Se acabó. Inés murmuró, sosteniendo mi mano. No respondí, solo está comenzando. Los días que siguieron fueron un torbellino de testimonios, análisis, pericias. Mi casa, antes un santuario, se transformó en una escena del crimen. Técnicos forenses recogieron muestras de todo, del té, del pastel, de las cápsulas guardadas. Las grabaciones fueron analizadas y autenticadas. Los exámenes toxicológicos confirmaron la presencia de arsénico y digitales en mi sistema, no en niveles letales, gracias a nuestra intervención temprana, pero suficientes para probar la intención. Paulo y Claudia permanecieron detenidos. Supe a través de Rogerio, mi abogado, que estaban intentando negociar. Claudia estaba dispuesta a confesar a cambio de una pena reducida, implicando a Paulo como el autor intelectual. Paulo, por su parte, alegaba que había sido presionado por su esposa, que la idea original había sido de ella. Ver a mi hijo y a mi nuera volverse uno contra el otro era otra puñalada en mi ya desgarrado corazón. Amanda vino a verme 3 días después. La habían informado de manera controlada y amable con la ayuda de un psicólogo recomendado por la doctora Beatriz. Aún así, su mundo se había desmoronado. Abuela, sollozó al abrazarme. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo? No lo sé, mi amor. Respondí, acariciando su cabello. A veces las personas toman caminos que no podemos comprender. Los odio. Murmuró contra mi hombro. Nunca los perdonaré. No hables así, respondí automáticamente, aunque una parte de mí compartía ese sentimiento. El odio solo te hará más daño. ¿Los perdonarás?, preguntó, levantando su rostro marcado por las lágrimas. Dudé. Era una pregunta que yo misma me había hecho innumerables veces durante las noches insomnes, desde la detención de Paulo y Claudia. No sé si el perdón es algo que puedo ofrecer ahora, respondí honestamente. Pero no quiero que el odio defina el resto de mi vida o de la tuya. Amanda se quedó conmigo varios días. Su presencia era un bálsamo en medio del caos. Hablamos mucho sobre el futuro, sobre la universidad, sobre sus sueños. Evitábamos hablar de Paulo y Claudia, pero su presencia flotaba como una sombra sobre cada conversación. Una semana después de las detenciones, recibimos la visita del delegado Méndez. El caso está prácticamente cerrado, informó sentado a mi mesa de la cocina, aceptando una taza de café. Las pruebas son irrefutables. Y tenemos confesiones. ¿Confesiones?, pregunté sorprendida. Sí, tu nuera confesó todo. Parece que estaba tratando de proteger su posición en la farmacia. Si continuaba robando sustancias controladas para el plan, eventualmente sería atrapada. Decidió acelerar las cosas. Y Paulo, el delegado, dudó como si eligiera las palabras. Tu hijo está cooperando. Confirmó que el motivo era financiero. Aparentemente invirtió fuertemente en un proyecto inmobiliario que fracasó. El condominio Mirador estaba profundamente endeudado con personas peligrosas. Cerré los ojos tratando de absorber la información. Siempre supe que Paulo era ambicioso, pero nunca imaginé que cruzaría esa línea. ¿Cuánto tiempo pueden recibir? Con las evidencias que tenemos y considerando la premeditación, estamos hablando de 15 a 30 años. Su abogado puede darle detalles más precisos sobre eso. Cuando el delegado se fue, sentí un extraño vacío.
La justicia se estaba haciendo, pero no había satisfacción en ello, solo tristeza por todo lo que se había perdido. 2 semanas después, llegó la audiencia preliminar. Me senté en el tribunal, observando a Paulo y Claudia en sus uniformes de reclusos, evitando mirarse entre ellos o a mí. Di mi testimonio con voz firme, describiendo cada etapa de la conspiración contra mi vida. Cuando terminé, el juez me permitió una declaración final. Señora Cordero, como la víctima en este caso, ¿hay algo más que le gustaría decir? Miré a mi hijo. Realmente lo miré por primera vez desde su arresto. Parecía más pequeño de alguna manera, encogido bajo el peso de sus acciones. Sí, meritísimo, respondí. Me gustaría decir que nada de esto tenía que suceder. Si mi hijo hubiera venido a mí y me hubiera contado sobre sus problemas financieros, yo lo habría ayudado. Siempre he ayudado, pero él eligió ver mi vida como un obstáculo, no como algo valioso. Y esa elección le costará caro a todos nosotros, a él, a su esposa, a su hija y a mí. No hay ganadores en esta historia. Paulo mantuvo la mirada baja, pero vio una lágrima deslizarse por su rostro. Claudia permaneció impasible, su cara una máscara de indiferencia estudiada. El juez determinó que permanecieran detenidos hasta el juicio, considerando la gravedad del delito y el riesgo de fuga. Salí del tribunal sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. En los meses que siguieron, reconstruí mi vida pedazo a pedazo. Primero, la seguridad. Cambié todas las cerraduras de la casa. Instalé un sistema de alarma. Comencé a prestar más atención a quien entraba y salía. No por miedo a Paulo o Claudia, que seguían detenidos, sino por un nuevo sentido de vulnerabilidad que se había instalado en mí. Luego, la salud. Seguí rigurosamente el tratamiento prescrito por la doctora Beatriz para eliminar los residuos de arsénico de mi cuerpo. Fueron semanas difíciles con efectos secundarios desagradables, pero gradualmente comencé a sentirme más fuerte. La parte más difícil fue el aspecto emocional. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que tu propio hijo intentó matarte? ¿Cómo volver a confiar después de tal traición? Fueron mis amigos quienes me salvaron. Inés con sus visitas diarias y conversaciones sinceras. Julio, que cuidaba de mi jardín con aún más dedicación, trayendo colores y vida de vuelta al espacio que casi se convirtió en mi tumba. Y Dora, Beatriz, que además de cuidar de mi salud física, recomendó una excelente terapeuta que me ayudó a procesar el trauma. Y sorprendentemente Sebastião, mi vecino, que comenzó a aparecer regularmente con pequeños gestos, un plato de comida casera, un libro que pensó que me gustaría, una oferta para acompañarme en caminatas cuando empecé a salir de casa nuevamente. Su presencia amable y sin presiones fue un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. El juicio llegó 6 meses después de los arrestos. Fue un proceso doloroso. Cada detalle de la conspiración expuesto en público, cada evidencia recordándome la traición. Paulo y Claudia fueron juzgados juntos, pero sus abogados adoptaron estrategias diferentes. El de él apostando por el remordimiento y arrepentimiento, el de ella en la coacción y manipulación. Al final, ambos fueron considerados culpables de intento de homicidio calificado. Paulo recibió una sentencia de 18 años y Claudia, considerada la mentora intelectual debido a las evidencias de que ella obtenía y administraba el veneno, recibió 22. Cuando el juez anunció las sentencias no sentí alegría, solo una sensación de conclusión. Un capítulo terrible de mi vida se estaba cerrando. Amanda, que había permanecido firme a mi lado durante todo el proceso, apretó mi mano. ¿Y ahora, abuela?, preguntó mientras salíamos del tribunal, rodeadas de reporteros que intentamos ignorar. Miré al cielo azul de Salvador, sintiendo el sol caliente en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, me permití pensar en el futuro sin miedo. Ahora vivimos, respondí, un día a la vez, pero vivimos plenamente. En el coche, camino a casa, me recosté en el asiento y dejé que una sensación de paz me envolviera gradualmente. Los que intentaron destruirme estaban pagando por sus crímenes. Mi salud se estaba recuperando. Tenía amigos leales, una nieta amorosa y quizás, solo quizás, un nuevo compañero en el horizonte. La casa que casi se convirtió en mi mausoleo ahora esperaba nuevas memorias. Buenas memorias. Plantaría más flores en el jardín, reformaría la habitación de huéspedes para Amanda, para usar los fines de semana,
tal vez incluso realizaría ese viejo sueño de una pequeña biblioteca en la terraza trasera. La vida que Paulo y Claudia intentaron robarme ahora se extendía ante mí, llena de posibilidades, y estaba decidida a vivirla, no por venganza, sino como testimonio de que la oscuridad nunca gana cuando nos negamos a rendirnos a la luz. Al llegar a casa, Julio estaba terminando de podar las rosas. Sebastião esperaba en la terraza con una pequeña cesta de frutas. Inés llamó para avisar que vendría a cenar. La doctora Beatriz envió un mensaje confirmando mi consulta de seguimiento. Rodeada de personas que realmente se preocupaban, finalmente entendí la lección más importante de este oscuro viaje. La familia no es solo sangre. La familia son las personas que quieren que estés viva, feliz y bien, no aquellas que ven tu existencia como un obstáculo a ser eliminado. Y con esta nueva familia que elegí seguiría adelante más sabia, más cautelosa, quizás, pero también más consciente del valor de la vida, la mía y la de todos, que la hacían significativa. Mirando hacia atrás ahora, casi 2 años después de todo lo que sucedió, aún siento un nudo en el pecho al pensar en cómo mi propia familia conspiró contra mi vida. Nunca imaginé que llegaría a los 63 años para descubrir que mi hijo y mi nuera planeaban mi asesinato por envenenamiento. Todo por dinero y una casa. Fue un viaje que comenzó con aquellas palabras impactantes que escuché por casualidad. Quiero el veneno más fuerte. Esa anciana necesita irse pronto. Palabras de mi propio hijo Paulo, hablando sobre mí por teléfono con mi nuera Claudia. Descubrir que las personas que debían protegerme en realidad, me estaban envenenando lentamente con arsénico mezclado con suplementos. Fue como si me arrancaran el suelo de debajo de mis pies. Pero esta historia no es solo sobre traición, es sobre supervivencia, sobre verdadera amistad y sobre la fuerza que no sabemos que tenemos hasta que la necesitamos. Sin mi amiga Inés, que estuvo a mi lado en cada momento, sin Julio, mi leal jardinero, que instaló los micrófonos que capturaron las confesiones, sin la doctora Beatriz que documentó el veneno en mi cuerpo. No estaría aquí hoy contando esta historia. Recuerdo cómo montamos aquella trampa elaborada, cómo fingí estar al borde de la muerte para que Paulo y Claudia bajaran la guardia y revelaran sus planes completos. Fue la actuación de mi vida, literalmente por mi vida. Cuando fingimos que el veneno estaba funcionando, ni siquiera intentaron disimular la satisfacción al discutir cómo dividirían mi herencia mientras yo moría en el sofá de la sala. La justicia se hizo. El tribunal los condenó a largas penas de prisión, 18 años para Paulo y 22 para Claudia. No celebré esas sentencias. ¿Cómo podría celebrar ver a mi propio hijo ser llevado a la cárcel? Pero sentí alivio. Alivio por estar viva, por haber sido fuerte y lo suficientemente valiente para luchar, para no convertirme en solo otra anciana, cuya muerte natural ocultaría un crimen perfecto. Lo más difícil fue explicarle todo a Amanda, mi querida nieta. ¿Cómo decirle a una joven de 19 años que sus padres intentaron matar a su abuela, pero que ella mostró una fuerza increíble? Hoy Amanda vive conmigo los fines de semana, cuando viene de la universidad. Se está graduando en Derecho, inspirada por los eventos que presenció. Quiero proteger a las personas vulnerables, abuela, me dijo recientemente. Quiero asegurarme de que otras personas como tú tengan voz. Mi vida cambió completamente desde entonces. Reformé la casa, no porque trajera recuerdos malos, sino porque decidí que cada rincón debía representar mi renacimiento. La habitación que Paulo usaba como oficina ahora es un taller de pintura, un pasatiempo que descubrí a los 64 años. El jardín que cuida Julio está más hermoso que nunca, lleno de rosas rojas que simbolizan la vida que insiste en florecer. Y Sebastião, mi vecino que siempre me admiró desde lejos, ahora está mucho más cerca. Comenzamos con caminatas por la playa del Porto da Barra las mañanas de domingo. Luego cenas en el restaurante Coliseo y ahora, a los 65 años, descubrí que nunca es tarde para un nuevo comienzo, para un nuevo amor. Nuestra relación es tranquila, respetuosa, basada en la admiración mutua. Todo lo que una relación debería ser. Cuento esta historia no para ganar tu pena, sino para alertar. El peligro no siempre viene de extraños en callejones oscuros. A veces viene de sonrisas familiares, de manos que sostienen las tuyas mientras planean tu final. Aprendí a valorar la intuición, esa voz interior que nos dice cuando algo no está bien, incluso cuando no queremos creerlo. También aprendí sobre el perdón. No el tipo de perdón que absuelve a Paulo y Claudia de lo que hicieron,
sino el tipo que me libera de la amargura que podría haber consumido mis días. Decidí que no desperdiciaría el tiempo que intentaron robarme, viviendo con rabia. En su lugar, decidí vivir plenamente e intensamente. Si estás viendo este vídeo y sientes que algo no está bien en tu vida, en tu hogar, confía en tus instintos. Busca ayuda, no enfrentes esto solo. Fue la red de apoyo que construí la que salvó mi vida. Inés, Julio, doctora Beatriz, Rogerio y más tarde Amanda y Sebastião. Cada uno de ellos representó un hilo en la red de protección que me impidió caer en el abismo. Esta historia costó trabajo ser contada. Revivir cada momento fue como arrancar curativos de heridas profundas, pero sentí que era importante compartir porque sé que no soy la única. Los ancianos son frecuentemente vistos como blancos fáciles, como obstáculos entre familiares codiciosos y herencias. Mi historia es un recordatorio de que la edad no significa debilidad, de que nunca debemos dejar de luchar por nuestra dignidad, por nuestra vida. Si mi experiencia te ha tocado de alguna manera, me gustaría pedirte unos minutos más de tu tiempo. Este canal nació de mi necesidad de dar voz a historias como la mía. Historias de personas que fueron subestimadas, que enfrentaron traiciones, pero que encontraron la fuerza para seguir adelante. Cada semana traemos un nuevo relato, una nueva lección, una nueva oportunidad de conexión. Por eso te pido que te suscribas al canal. No cuesta nada y significa mucho para nosotros. Significa que nuestras historias están siendo escuchadas, que no estamos hablando en vano. El botón de suscripción está justo debajo de este vídeo. También me gustaría que dejaras tu comentario. ¿Cómo te afectó esta historia? ¿Has presenciado algo similar? ¿Tienes alguna experiencia que compartir? Cada comentario es leído, cada mensaje es valorado. Y muchas veces son estas interacciones las que nos dan fuerza para continuar este trabajo. Y si este contenido te ha aportado valor, considera dejar tu me gusta. Es un pequeño gesto que ayuda a nuestro canal a llegar a más personas, más historias que merecen ser contadas. Producir contenido de calidad como este requiere tiempo, dedicación y recursos. Tenemos costos con equipos, edición, investigación, desplazamiento para entrevistar personas. Por eso creamos el Valeu Demais, una forma de que puedas contribuir financieramente para que podamos seguir trayendo nuevos vídeos diariamente. Incluso una pequeña cantidad hace una gran diferencia para mantener el canal activo y en crecimiento. El enlace para donar está en la descripción de este vídeo. Tu apoyo no es solo una contribución financiera, es un reconocimiento del valor de estas historias, un incentivo para seguir dando voz a aquellos que a menudo no son escuchados. Mañana tendremos una nueva historia en el canal, una nueva travesía, una nueva lección. Espero encontrarte de nuevo aquí, porque juntos formamos no solo una audiencia, sino una comunidad. Personas que creen en el poder de compartir experiencias, de aprender del pasado, de construir un futuro donde historias como la mía sean cada vez más raras. Muchas gracias por escucharme hasta aquí, por creer en mis palabras, por ser parte de esta travesía conmigo. Soy Antonia Cordeiro y esta fue mi historia en. Vuelve mañana para conocer otra historia de vida, otro relato que puede hacer la diferencia en tu percepción del mundo. Hasta entonces cuídate y sobre todo confía en tus instintos. Ellos pueden salvar tu vida, así como salvaron la mía. M.